Central FM, Equilibrio. Todos iguales ante la ley. Hablamos derecho con Hamlet González. Sí, ahorita le pedí una explicación a Hamlet González sobre lo que íbamos a platicar y me dio una explicación que me dejó dudas. Le tuve que dar hoja a carbón porque te la quería dar en cuatro. Porque hay veces que las triquiñuelas del lenguaje te llevan a lugares ignotos en donde no lo entendí. Pero Beto lo resumió bastante bien. O sea, yo doy mi término técnica. No, vamos a hablar de las factureras. Ya con eso. Y sus acciones punitivas. El hecho es que sí ha habido una serie de modificaciones fiscales que se convierten en recaudatorias, incriminatorias, coercitivas, punibles, intransigentes, vamos a poner de alguna manera. Claro. Ahora, yo, antes de eso, quiero decirles, miren, en los países en los que el presupuesto se lleva de una manera opaca y no hay una correspondencia entre lo que paga el contribuyente y lo que recibe a cambio del país, viene siempre un escepticismo de parte del contribuyente. Entonces, yo creo que antes de todo esto, el gobierno mexicano tendría que haber dado muestras de la transparencia con la que se administraría la cuarta transformación. Hablando de eficiencia y eficacia en el gasto público. Exacto. Y que ahí es en donde tiene que haber una cultura de relación entre el contribuyente y la autoridad que le hace contribuir. Claro, y haciendo una valoración del costo-beneficio cuando haces políticas en materia tributaria. El otro día platicaba con un morenista, que no voy a decir su nombre, y le dije, dame la explicación entre el gasto tributario y el gasto público. Tú haces reformas en materia fiscal, tienes que tener una experticia en esa materia. ¿Y no te supo definir? No nada más lo supo definir. Se salió súper por la tangente. Entonces, no puedes entrar en un tema técnico y regular una parte técnica cuando la desconoces. Pero bueno, ahorita con esta reforma estructural, no nada más en materia fiscal, sino en materia punible, porque se hicieron modificaciones, como diría mi buen amigo Beto Sari, de las factureras, hicieron modificaciones estructurales hasta constitucionales, Pedro. Hicieron modificaciones constitucionales en el 19 constitucional, hicieron modificaciones en el Código Fiscal de la Federación, hicieron modificaciones en la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal Federal. ¿Para qué? Para atacar ahora sí de forma contundente a las factureras. Una de las modificaciones importantes que se harán a partir del 1 de enero en contra de esta conducta delictiva, ya no será perseguido este delito de manera querellante, o sea, a través de la querella. La querella es una figura que te da la posibilidad de hacer o no hacer. Tan es así que cuando hablamos de delitos que se persiguen por querella y los delitos fiscales, estos hasta el 31 de diciembre de 2019, se perseguían por esta figura. La querella era una conducta del querer y el querer nace del sentir. Y el sentir nace de un sentimiento que es inherente a la condición humana, ¿no? Que yo ahí tengo una gran disputa sobre el ente, en este aspecto la Secretaría de Hacienda, si puede ejercer delitos o perseguir delitos con la figura de la querella. Yo digo que esa figura únicamente se persigue a través de una condición humana. No es una condición de un ente que es inerte, ¿no? O sea que no procede para ellos, no debiera de ser. No, doctrinalmente no debiera ser, Pedro. Sí, porque hay una parte teórica, filosófica. Aquí, como se están viendo, Hamlet está metiéndose en la esencia misma de la acción, de la correlación entre quien cobra y quien paga. Así es. Pero desde el punto de vista humano. Humano, claro. ¿Y qué sucede, Pedro? Que en las retribuciones de las conductas sociales y cuando es muy castigado esta conducta, yo tengo la potestad de castigarte por algo que tú no hiciste, por la falta del cumplimiento de una obligación tributaria. Pero yo no puede recaer en mí la culpa o la conducta delictiva por no gastarlo de manera eficiente. O sea, a ti sí te castigo por no aportar al gasto público, pero yo
no tengo un castigo por no ejercerlo de forma adecuada. Y eso lo estamos viendo ahorita pues con 2 aeropuertos que no sabemos si los tenemos o no los tenemos, o si los tendremos o no los tendremos, ¿no? Pero una de las conductas más fuertes que se hicieron en estas modificaciones estructurales, Pedro, es que ahora la defraudación fiscal ya meritará prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiero decir con este término técnico? Pues que antes los delitos en materia fiscal podían ser perseguidos, pero no te privaban de tu libertad en el proceso que se determinaba si eras culpable o no. Tenían un carácter civil, administrativo, comercial, más no un carácter penal. Penal grave. Ahora, si esta conducta supera los 7.8 millones de pesos en defraudación fiscal, será perseguido de manera oficiosa. O sea, en lo que veo si eres culpable o no, te voy a privar de tu libertad. ¿Procede el amparo? No. Bueno, sí procederá si hay violaciones contundentes del proceso, pero en su esencia... Que habría que demostrar. Pero en su esencia estructural, hay que ver que en materia fiscal, Pedro, tienes que seguir tienes que perseguir todo el principio de legitimidad de esta conducta. Es decir, no puedo llegar al amparo sin haber recurrido a las otras instancias. Recurso de revocación, juicio de nulidad y amparo. No me puedo pasar el principio de definitividad directo al amparo. Tengo que haber agotado mis instancias porque con quien me enfrento es contra el Estado mexicano. No me enfrento contra un particular. Entonces, pues aquí tenemos una desventaja importante. Otra de las conductas que se reguló en estos días fue que se tipificará y se equipará defraudación fiscal con delincuencia organizada cuando el monto supera los 7.8 millones de pesos. Hay conductas de los famosos factureros que tienen conductas híbridas. Hemos detectado a través de un estudio que hay operaciones que sí se materializan, que sí se realizan, que sí hay verdad jurídica en esa conducta, pero hay otras que efectivamente fue únicamente a través de la compra de una factura. El mismo contribuyente, o sea, el mismo contribuyente que emite la factura puede haber emitido una conducta jurídica real. Y esto la ley no lo está contemplando. ¿Qué significa, Pedro? Que las conductas no están reguladas, sino están regulando a los tipos, o sea, a las personas, no las conductas. Y en materia fiscal y en materia punitiva estamos viendo una violación total al principio de ¿qué? De buena fe. Yo cuando voy y adquiero un artículo o un servicio, lo adquiero de buena fe. Ahora no nada más eso, sino voy a tener que verificar que la prestación de servicio o el bien que yo adquiera, pues sea real. O sea, que tú me lo entregues y que tú no estés pues en la lista negra del SAT, que no estés catalogado como facturero, que no seas perseguido por delincuencia organizada. O sea, ya me voy a volver parte investigadora del Estado, lo cual pues atenta en contra de la libertad de este país. Ahora, ¿qué hay sobre la presunción que se está ahora manejando en el sentido de que puede haber espionaje para entidades de las que se sospeche pudieran estar fraguando una evasión o una elusión? El famoso testigo protegido que se utiliza en muchos países se va a empezar a usar en México, tan es así que el procurador fiscal en muchos foros ha dicho que va a meter dentro de las filas de los supuestos factureros. O sea, si ya los tienes detectados, pues no sé por qué metes un testigo protegido. Si ya lo tienes detectado, pues va en contra de él, ¿no? Va para verificar cómo opera. ¿Cómo opera y cuál es la conducta de la operatividad de esta conducta delictiva? Me queda claro que sí tenemos que atentar en contra de esta conducta que daña la economía fuertemente, pero no podemos atentar con quien lo recibe, sino contra quien lo emite. Yo no soy parte de la investigación y me voy a convertir en parte de la investigación sin tener las cualidades y los atributos que el Estado tiene para hacer una investigación. Y los testigos protegidos, los testigos metidos dentro de las empresas o dentro de las sociedades van a ser parte del Estado. Entonces estamos cambiando un Estado que no nada más tiene su dominio en la parte orgánica de lo que establece la Constitución, sino estamos extralimitando esas atribuciones que tiene el gobierno. Ahora, yo creo que lo que tenemos que hacer, Pedro, y me queda muy clara la conducta de fondo, cuando generas fraude a la ley, que esa es la parte delictiva, en la parte de defraudación fiscal, es propiciar al error para que tú te generes un beneficio.
pero también estamos generando una conducta delictiva ante la elusión fiscal. Y la elusión fiscal no es una conducta delictiva. ¿Y sabes por qué no es una conducta delictiva? Porque no es una conducta tipificada, no está escrita en la ley que es una conducta antijurídica. Entonces, pero ahora el Estado ya le ha generado percepción que la elusión es una conducta que es antijurídica y que debe ser castigada. Tan es así, pues que ahora, con las modificaciones estructurales en el Código Fiscal de la Federación, voy a tener yo que entregar mis reportes de mis estrategias o de mis planeaciones, porque esas planeaciones que son elusivas, el Estado después las va a regular. Y va a decir, ya no vas a poder generar elusión porque ya lo voy a tipificar como una conducta. Ni siquiera formas de control, qué bárbaro. Ahora, dos preguntas clave finales. Una, ¿habrá más recaudación con estas medidas? No, no hay recaudación porque no tenemos planeación financiera, Pedro. Dos, ¿habrá más desarrollo con estas medidas? No, tan es así que el Plan Nacional de Desarrollo de América Latina y del Caribe, que hay un proyecto para 2030, México es uno de los países que menos va a recaudar en el 2030. Proporcionalmente al PIB. Pues ya con eso, ¿no? Yo creo que aquí estamos bien. Miren, se veía desde el gobierno del presidente Peña un enorme apetito por captar más dinero ante las enormes necesidades que tiene un país. No se dan, miren, yo tengo muchas cosas en contra de Donald Trump, muchas. Pero el cuate tomó una medida al principio de su administración que a mí me llamó mucho la atención. Apuntaló su economía. Apuntaló la economía cuando dijo, voy a bajar los impuestos sobre la renta, el equivalente, del 31%, del 35 al 21%. Claro. ¿Y saben qué pasó? Que en lugar de hacer menos economía por tener menos recaudación en términos proporcionales, tuvo más, porque tuvo más volumen. Ya hace gasto tributario. El gasto tributario, Pedro, está enfocado a los beneficios que reciben el contribuyente sin el gasto administrativo del Estado. Por ejemplo, las condonaciones de impuestos, los beneficios fiscales, eso es gasto tributario. Y en México, poco a poco se ha ido quitando y le estamos metiendo más gasto administrativo. Sí, claro. Y gasto administrativo que acaba en un desperdicio como el nuevo aeropuerto de Texcoco, ¿no? Y hablando de ese aeropuerto, ya está la ceremonia oficial de Andrés Manuel López Obrador. Mira, lo podemos poner, está mostrando lo que no había visto yo, es un render, esto es un video sobre cómo quedaría el aeropuerto de Santa Lucía. Mira, veámoslo. Qué barro, qué maravilla. Nada más, China se quedó corta. Este es el video promocional que está en estos momentos anunciando el presidente de la República. ¿Es un galerón? Qué horror. Entonces, creo que una tienda departamental de estas, ¿no? Que se ponen ventilados va a estar, es como un Costco. Sí. Qué horror. Es anti-terremotos porque eso pues, no se va a caer nunca, ¿no? Pura lámina. Es pura lámina. Ahí estoy viendo pura lámina y vidrio. Qué horror. Y todavía le zona aplauden. comercial. Súbele tantito al audio a ver si. ¿Cuánto que está el de Moncayo? Sí, claro. ¿Cuánto? Bueno, ahí está el presidente. Ya habló el general Vallejo, que es el encargado de la obra por parte del gobierno federal. Es el general Gustavo Vallejo, que es el director de todo este proyecto por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción del aeropuerto, que hay que recordarlo, Pedro. Ya empecémonos a quitar el nombre de Santa Lucía, ya será el aeropuerto Felipe Ángeles. Parecía desfile militar, Pedro, un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana con una gran bandera mexicana. Fue pues el abanderamiento que hizo Andrés Manuel López Obrador, tocando un botón rojo para el inicio, como las obras, ¿no? Como cuando se empiezan las obras, claro. Se toca un botón rojo y empiezan las obras de este aeropuerto. Me llamó la atención, es el video por primera vez de cómo quedaría este aeropuerto internacional Felipe Ángeles. En la mañana el presidente dijo, no es solo esto, también se va a iniciar las obras del aeropuerto Benito Juárez, el aeropuerto de Toluca, ya incluyó también el aeropuerto de Pachuca, en el cual también debería de haber conexiones con ese aeropuerto, pero es lo que está haciéndose en estos momentos en los terrenos de la otrora Santa Lucía, ya futuro aeropuerto Felipe Ángeles. Yo pensé que era la terminal norte de aquí. Sí, ahí está, mira, Olga Sánchez Cordero, Jiménez
Espriu, Torruco, que dice que es... Torruco fue el que sacó el concepto ese de que se iban a dividir los vuelos entre lo internacional. Ajá, y que ibas a llegar aquí en los internacionales y te ibas para allá. Está el gobernador de Hidalgo también. Sí, Omar Fayad, ¿no? Omar Fayad está también. Sí. Ahí. ¿Qué más haces recomendaciones, Beto? Tú que eres muy parisino y dices que hacen como el de París. Sí, me recordó a Charles de Gaulle. Ándale, pues. No, a mí el de Chipotle en Amsterdam. Chipotle. Ay. No, está verdad. Venimos con todo. Es que está de Esa sangre francesa hoy. Mira, ya Lucero quiere volar. Ya te quiere hacer la C con las dos manos. Vamos a hacer un corte y regresamos con... Híjole, no sé con qué.